para que entienda que no sé cómo vamos a poder pagar impuestos y mantener el sector público, porque el sector público depende 100% de nosotros. Y si no nos deja trabajar, no vamos a poder pagar impuestos, no nos da esa libertad para seguir creciendo y operando como lo hemos hecho en una Costa Rica democrática por muchos años. Y necesitamos ese sano balance. Entonces, tal vez para recordar, hoy tenemos 137.794 trabajadores afectados. Y cuando hablamos afectados es ya hay más de 35.000 que ya han perdido su trabajo. Hay 67.000 en reducción de jornadas y hay 30 y pico mil con cese laboral, que están a un paso de ser despedidos. Y por eso hablábamos que el incumplimiento que tuvo el ministro de Salud cuando acordamos que íbamos a dar 9 días de espacio, después del golpe del Día del Padre, íbamos a dar un acuerdo que tuvimos de 9 días para que el Ministerio de Salud tuviera la trazabilidad y que el 20 de julio pudiéramos entrar nuevamente a la fase 3 y sin previa comunicación extender 11 días más el cierre de todos los negocios está poniendo en riesgo a más de 150.000 familias que se van a quedar sin trabajo. Ya las pérdidas económicas hablan más de 1.850 millones de dólares que estamos dejando de percibir desde el sector comercial. Y veamos qué hay debajo de ese témpano. ¿Cómo se ve afectado el sector público? Solo desde el sector comercio, porque aquí estamos hablando del sector comercio que antes de la pandemia éramos 316.000 trabajadores que producíamos, y como desde la Cámara de Comercio el mensaje ha sido cómo protegemos el trabajo de todos los costarricenses, pero cuando nos ayudan se empieza a complicar y ya estamos empezando a ver manifestaciones, la gente tiene hambre, la gente sale a la calle y cuando yo no escucho al pueblo, no lo entendemos, señor presidente. Por eso el mensaje es directo para usted hoy. Tal vez veamos, la caja perdió en recaudación por no operación del comercio más de 37.000 millones de colones. Esos son aportes que no hemos podido dar por no tener libertad para trabajar. Y este cálculo no incluye la base mínima contributiva que tenemos con los convenios de los trabajadores independientes y asegurados voluntarios. Entonces, ese es un golpe fuertísimo. ¿Y qué hemos visto de la Caja Costarricense de Seguro Social durante estos 4 meses? Que es clave. Han hecho un gran trabajo, han protegido. Tenemos uno, a pesar de las lamentables 80 muertos que teníamos al día de ayer, han logrado cuidar a las familias costarricenses y nosotros, siendo solidarios, queremos dar otro mensaje. Los problemas no están en el comercio. La gente que se está contagiando no se está contagiando en el comercio, es fuera. Y la prueba es que nos han tenido 14 días encerrados y siguen aumentando los casos. ¿Por qué? Porque sabemos dónde están los contagios. Y más bien la gente, como tiene hambre, tiene que salir a buscar trabajo y tiene que salir de sus casas y sale a buscar tal vez en comercios informales donde no se cuidan, o sale a buscar en la calle donde compra, cómo se alimenta. Y ahí es donde estamos teniendo contagios también. Entonces, no entendemos cómo nos siguen castigando cuando hemos trabajado con el MEC, reitero, y somos disciplinados. Entonces, uno, que les pedimos es, déjenos trabajar, nosotros estamos cumpliendo con protocolos. 2, a los ciudadanos, que nos denuncien si no lo estamos haciendo. Autorregulación, ustedes pueden denunciarnos. 3, sapeen, que hablado la ministra, hagamos el sapeo, pero permítanos trabajar, necesitamos abrir mañana. No sé cuándo usted ve, mañana necesitamos abrir, ya la presión es muchísima. El otro punto importante que tal vez no ve el señor presidente es que el daño que le está haciendo a las finanzas públicas. Hoy tenemos un déficit, bueno, arrancamos con un déficit fiscal del 7%, hoy se calcula en 10, 11%. Las pérdidas estimadas por no pago del IVA son de 82.000 millones de colones. Esta pérdida es Fisco no está teniendo ingresos porque no podemos vender. Entonces, quiero terminar aquí para darle la palabra a la querida Clemencia Palomo de CACORE con el mensaje reiterativo. Necesitamos un sano balance. Señor presidente, escuche a su equipo económico que se lo dice diariamente. Yo entiendo que el ministro de Salud ha hecho un gran trabajo, pero él es el ministro de Salud, él cuida la salud, que está muy bien, pero ¿quién está cuidando la salud económica? Que al mediano y largo plazo va a ser mucho peor el daño que le está haciendo usted a este país por mantenernos cerrados sin poder operar, habiendo sido disciplinados y cumpliendo protocolos. Cuando nos demuestren que los contagios están en los comercios y entre las empresas, porque también estuvimos operando 90 días, ¿y acaso Costa Rica tuvo contagios masivos?
porque estuvimos abiertos de lunes a viernes y estuvimos trabajando y no hubo contagios masivos. Los contagios masivos ya sabemos por qué se causaron. Bueno, muchas gracias. Okay. Buenos días a todos los periodistas que nos acompañan, a los miembros de la Cámara de Comercio y quienes nos acompañan del empresariado también. Como directora de CACORE, representando un gremio que antes de la pandemia y según nuestros últimos números, es un gremio representado por restaurantes, bares, sodas, restaurantes de hoteles, y este comprendía 19,000 negocios. Un promedio de planilla de nuestros negocios es aproximadamente 12 personas, lo cual quiere decir que nosotros representamos 228,000 empleos en todo el país, y lo que computábamos era un aporte al PIB del 1.76. En este gremio, atrás, este gremio, quizás para hacer concientización un poco más de lo que comenta Julio, de este país está conformado por pequeñas empresas, por negocios familiares. Y aquí en el gremio de restaurantes no es la excepción. A ver, un 90% de estos negocios son pequeños y medianos bares, restaurantes, con planillas menores a 50 personas. Es decir, alrededor de 205,000 colaboradores representan pequeños y medianos restaurantes, bares y sodas. Y solo un 10% son más de 50 colaboradores. Y ahora Julio nos hablaba, más de 100 es un 1% aproximadamente, decía Julio. O sea, realmente la afectación a estos sectores y a un negocio que depende de pocas personas afecta directamente cualquier restricción. ¿Qué es lo que hemos computado? A ver, hemos llevado un pulso desde que iniciamos con las restricciones. En marzo hicimos un primer conteo a raíz de restricciones y habíamos contabilizado alrededor de 109,000 desempleos. Luego, en abril, cuando se recrudecen las restricciones, sumamos 12,000 desempleos más. En junio nos permiten una reapertura. Y esto fue positivo porque un porcentaje de aquellos negocios que habían cerrado, que era un 45% de los restaurantes y representaba 8,550 negocios cerrados, un 18% de esos negocios decidió reaperturar. Y eso fue una buena noticia. Pero ¿qué pasa? Como estas nuevas restricciones, otra vez vienen los cierres. Y en este momento, los números que tenemos es que a junio, 101,000 personas están desempleadas. Realmente la mejora se desmejoró inmediatamente con estas restricciones y más bien se van a sumar más negocios a los cierres. Hoy, además de este desempleo, tenemos un 75% de negocios abiertos de los que hoy están, que tuvieron que reducir su planilla un 26%. Eso suma en ese desempleo que estoy conversando. Además de estos negocios que están abiertos, un 79% ha suspendido a su gente. No suman en el desempleo ellos, pero sí suman personas que hoy no reciben ingresos. Y un 56% de estos negocios tienen a su personal el 50% de la jornada, ganando la mitad. Y además, ¿por qué eso? Porque figúrense ustedes que el 71% de los negocios que abarcan restaurantes, sodas y bares, hoy decrecen más del 50% en sus ventas. Eso es insostenible. Y en algún momento el gobierno dice, resolvámosle con el domicilio. Pero eso es falaz. No es cierto, señores. Es que eso es un poco lo que habla Julio. Usted, señor presidente, debe entender cómo funcionan los negocios para poder tomar decisiones. Figúrese que esto que estamos presentando aquí es una estructura básica de un restaurante. Algo muy simple. Costo y comida, costo de la tarjeta de crédito, la comisión, salarios, alquileres,
y servicios públicos. Ahí sumamos nosotros 85%. Y entonces nos resuelven con el domicilio. Ese es el salvavidas. Pero figúrense que los domicilios, un 45% de nuestros negocios no tenían domicilio. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Buscar un Uber, un Globo, un Rappi. ¿Y sabe cuántas son las comisiones? Rondan en el 25% al 35%. Aquí ya sume 115%, señor presidente. O sea, ya, y sin cubrir los demás gastos, incluyendo el aseo, que hoy es un gasto importantísimo. O sea, ya aquí llevan un 15% de pérdidas, sin cubrir más gastos. No se resuelve el negocio de nuestro gremio con el domicilio. No se resuelve. Necesitamos abrir ya, porque esto cada vez va en declive de que los negocios, estos que están abiertos, van en cierre. Y cualquiera diría, bueno, pues entonces que se reinventen. Usted dirá, hay que reinventarse. Claro que lo hemos hecho. Claro que lo hemos hecho. Hemos incluido algunos domicilios, algunos han incluido modalidades de recoger, el e-commerce, que además todo lo que es venta digital también tiene sus costos. Se han ampliado la oferta de menús y hemos hecho bastantes acciones para reinventarnos. Pero no, es que la visitación en nuestros restaurantes y la apertura de todos los días es lo que nos resuelve a nosotros. O sea, por más inventos que hemos tratado de hacer en nuestros negocios. Pero además entonces dice, ayúdese, ve a ver qué más hace. Bueno, figúrese usted que sí se han hecho cosas. 63% han buscado moratorias. Hemos pedido periodos de gracia, pero solo un 23% se los han dado. Han ido a solicitar créditos muchos, solo un 5% le han dado créditos. Otros están en estudio. Han pedido nuevos créditos, solo a un 1% le han dado nuevos créditos. Han pedido mejoras sin condiciones, solo a un 1%. Todos los mensajes de que nos están apoyando aquí, yo se lo estoy demostrando, señor presidente. Estos son números reales otorgados por nuestro gremio. Esto es lo que estamos viviendo. Y el otro 90%, 98%, ¿qué está pasando con ese 98%? Entonces, ¿qué es lo que queremos decirle? Señor presidente, estamos listos para abrir, por favor, lo hemos dicho desde hace 4 meses. 7 días a la semana. 7 días a la semana. Necesitamos ampliar el horario de atención a las 10 de la noche para que esto haga sentido para muchos restaurantes que tienen cena. Los bares, 4 meses cerrados, ya no aguantan más y además las municipalidades les cobran. Entonces necesitamos la reapertura responsable. Nadie dice aquí que se vaya a generar más del 50% de aforo, que no se respete el distanciamiento o la aglomeración de gente. Responsable, por favor, denos la oportunidad, por lo menos. Necesitamos demostrarlo, pero si no nos dan la oportunidad no podemos demostrarlo. Que ya no se declare más ley seca también. O sea, por favor, ya dejemos de estar restringiendo el comercio. Es que todo lo que se dice es solo para ponerle altos al comercio. Y necesitamos medidas de apoyo en el flujo de caja. ¿Cómo? Con la caja. Aplaudimos lo de la base mínima contributiva. Perfecto, pero no es un mes. La necesitamos hasta diciembre. Por favor, municipalidades, el sector de restaurantes, de bares está golpeado. Necesitamos exoneración, reducción de estos impuestos, descuentos en los servicios públicos. Que las plataformas digitales estamos negociando también. Necesitamos apoyarnos entre todos. Y el Ministerio de Salud decirle, hemos cumplido con todo, por favor, ya más no podemos. Necesitamos el apoyo del gobierno. Ahora le vamos a dar la palabra a don Alan Gerli, miembro de nuestra junta directiva y que representa el sector de tiendas. Adelante, don Alan. Muy buenos días a todos, muy buenos días a los personeros de la Cámara y a toda la gente de la prensa que nos acompaña. No hay palabras para expresar más que el comercio está en crisis, el comercio está en desesperación y la gente quiere y necesita trabajar. Esta crisis no es de hoy, llevamos 5 meses de desgaste masivo. No es únicamente los cierres absolutos, no es que perdimos los fines de semana que representan más del 35% de nuestras ventas. No es que perdimos la venta del Día del Padre 2 días antes,
es que ya el comercio venía mal. Desde el 2017 la actividad económica viene desacelerándose y hemos tenido que lidiar con huelgas y con el bolsillo de los consumidores afectados por planes fiscales. Entrando a la pandemia, nuestras tiendas facturaron en marzo un 45% menos. En abril prácticamente no existió, un 82% menos. Mayo, un 53% menos. Junio, un respiro. Solo vendimos un 25% menos que el año anterior. Y julio ahora de nuevo se proyecta casi un 72% menos que el año anterior. El comercio está en crisis. ¿Pero qué es el comercio? A veces eso es una palabra relativamente abstracta, pero si yo cierro los ojos pienso en tiendas, pero mis compañeros piensan en otras actividades. Lo único en lo que sí podemos coincidir es que el verdadero rostro del comercio es la gente. El 42% de nuestro costo de operación mensual son sueldos y salarios, administradores, vendedores, bodegueros y supervisores. No por nada el comercio es el mayor empleador de Costa Rica. Nosotros ya con la pandemia encima y las ventas disminuidas, tuvimos que tomar la triste decisión. 60 buenos colaboradores pasaron a engrosar las listas de desempleados que crecen todos los días, el 20% de nuestra fuerza laboral. Nos reunimos personalmente con ellos en grupos pequeños, guardando la distancia, para darles las gracias y compartir lo irreal de todo esto. El comercio está en crisis y tiene rostro humano. El 25% del costo operativo son alquileres. Hoy los locales donde operan las tiendas, los restaurantes y los gimnasios están cerrados. Hoy en el GAM, si nace un bebé, no hay dónde comprarle ropa. Si su impresora se queda sin tinta mientras teletrabaja, mucha suerte consiguiéndola. Nos debatimos entre lo que es esencial para unos y lo que es para otros, en lugar de controlar y medir la correcta ejecución de protocolos que protejan a las personas. Quiero ser enfático, si hay que vestir a los dependientes de astronautas, lo haremos, pero debemos operar. Siempre hemos sido proactivos implementando las medidas de aforo, mascarillas, acrílicos, caretas y la limpieza de nuestros lugares de trabajo. El restante 30% de los costos operativos llega a publicistas, a banqueros, a abogados y a cientos de otros servicios y encadenamientos que mantienen nuestra sociedad en marcha. El comercio trae sustento a muchas personas en forma indirecta. No creemos el falso dilema de que tengamos que escoger entre salud o trabajo. Queremos lo mejor de ambos, siguiendo el ejemplo de países que lo han logrado sin aniquilar sus economías. No podemos resolver una pandemia creando otra. ¿Quién ha medido el impacto en vidas que puede generar el desempleo entre el 25 y el 30%? ¿Quién proyecta a las víctimas de la delincuencia, del hambre, de la violencia doméstica de un pueblo desesperado? El martillo no puede ser usado como un mazo que destruye los empleos de Costa Rica y menos en periodos extensos de tiempo. Hemos visto en países como en Panamá que con el tiempo su efectividad se pierde y se fomenta el comercio ilícito sin monitoreo y sin supervisión. Si Corea del Sur y Uruguay lo lograron sin destruir el aparato productivo, nosotros debemos seguir sus pasos. Diagnóstico masivo, seguimiento de contactos, cuarentenas y aislamientos rápidos de pacientes positivos. Estas son las estadísticas que queremos ver en las conferencias de prensa. Para terminar, quiero decirles que creo en el deseo de lucha y empuje del costarricense. El tico está desesperado y necesita trabajar, y solo el consenso del gobierno con el sector privado y el favor de Dios nos pueden ayudar a evitar una crisis mayor. Muchas gracias, don Alan. Muy claro su mensaje. Ahora le vamos a dar la palabra a Crista Serrano, representante de los Centros de Acondicionamiento Físico Costarricense. Adelante, doña Crista. Muchas gracias. Buenos días a los representantes de la Cámara de Comercio y a todos los representantes de la prensa. Mi nombre es Crista Serrano, yo soy representante de CAFCO, Centros de Acondicionamiento Físico Costarricense. Somos un núcleo de gimnasios adherido a la Cámara de Comercio y el día de hoy quiero empezar por hablarles un poco de nuestro sector. En Costa Rica hay más de 600 gimnasios. Damos empleo a más de 10,000 personas de forma directa e indirecta. Somos centros de salud preventiva.
Somos lugares donde las personas pueden, en medio de esta difícil situación que vive el país, lograr encontrar un poquito de desestrés. Queremos también hablar de datos súper alarmantes que han dado a conocer las autoridades en las últimas semanas y que han circulado por distintos medios de prensa. La mitad de los costarricenses mayores de 19 años tiene al menos un padecimiento cardiovascular. El 48% de esta población sufre presión arterial, el 34% tabaquismo y el 30% diabetes. El 70%, casi 2.600.000 adultos, tiene una condición de sobrepeso u obesidad. Y tal como lo ha dicho la Caja, esta condición de riesgo se ha presentado muchísimo en los casos que han tenido un desenlace fatal. Las autoridades de salud insisten en que la combinación de la obesidad con otras enfermedades cardiovasculares como diabetes o presión alta entre pacientes de COVID-19 puede comprometer su salud. Bueno, nosotros como centros de acondicionamiento físico pedimos que se nos tome en cuenta como una solución integral para ser parte de la lucha contra el COVID-19. Nosotros podemos venir a ayudar a la población costarricense a mejorar su estado de salud física y mental. Necesitamos que nos permitan abrir y necesitamos hacer del conocimiento también de los costarricenses el impacto tan fuerte que hemos tenido en nuestros centros. Actualmente, el 55% de nuestros colaboradores tiene suspensión del contrato laboral y del 45% de las personas que están trabajando, el 70% lo está haciendo con jornada reducida. Tenemos una afectación fuerte en los ingresos. Estamos teniendo unas pérdidas entre el 65 y 75%. Solo se ha podido recuperar un 45% a pesar de que estamos trabajando al 50%. ¿Por qué? Porque el discurso no puede seguir siendo quédate en casa. Necesitamos que el discurso salga de forma responsable, cumpla los protocolos, active la economía. No podemos seguir diciendo a la gente quédese en casa y querer pretender que así activemos la economía. Necesitamos que las autoridades nos den la oportunidad de formar parte de la solución integral como país para combatir el COVID-19. Los centros de salud, nosotros, los centros de acondicionamiento físico, somos centros de salud preventiva. Podemos combatir el COVID y muchísimas otras miles de enfermedades que también están matando a miles de costarricenses. Es importante que tanto nuestros políticos como las autoridades entiendan que los centros de acondicionamiento físico no son lugares de belleza, no son lugares donde las personas asisten solo si tienen medios o recursos económicos o pertenecen a una clase alta. No, a los gimnasios asisten personas de todo nivel de la sociedad. Inclusive si usted va al barrio más pequeño, es probable que encuentre un pequeño gimnasio en ese barrio. Pedimos que si necesitan que implementemos más protocolos, estamos en total disposición de hacerlos, a pesar de que los gimnasios son de los comercios que cumplen protocolos de atención más exhaustivos. Por ejemplo, las personas que asisten a los gimnasios requieren de una cita previa. Esta cita queda registrada en una bitácora que puede ser accesible para el Ministerio de Salud o cualquier autoridad que lo requiera. Previo a la entrada de las personas, cada local realiza protocolos de lavado de manos, toma de temperaturas y muchísimos otros tienen incluso más medidas de higiene. En las instalaciones también se promueve el distanciamiento social. El personal de planta de todos los gimnasios trabaja con la protección facial y bajo la premisa siempre del distanciamiento social solicitado por nuestras autoridades. Adicionalmente, los gimnasios desinfectamos totalmente nuestros locales una vez que termina cada uno de los bloques que nos ha exigido el gobierno. E insistimos, estamos en total disposición de tener comunicación. Si requieren más medidas, estamos dispuestos a cumplirlas, pero queremos ser parte de la solución y queremos poder llevar trabajo a todos nuestros colaboradores.
Muchas gracias, Crista, por el mensaje. Ahora le vamos a dar la palabra a don Antonio Quiroz, representante de los salones de belleza y estética, FECOPROVE. Adelante, don Antonio. Muy buenos días, señores representantes de la Cámara de Comercio, señores representantes del sector empresarial, señores de la prensa. Definitivamente que agradecemos estos espacios para poder mostrarnos al país, a la comunidad entera y poder mostrar efectivamente las condiciones que estamos pasando. Señor Carlos Alvarado, como representante de FECOPROVE y de un sector sumamente importante en Costa Rica, quiero decirle que esta crisis que estamos viviendo en este momento no se llama COVID. A partir del periodo 2019-2020, hemos observado una disminución importante en la actividad comercial de nuestro país, principalmente originada por decisiones políticas y cargas impositivas que han afectado fuertemente la economía de nuestro país y de las actividades que realizamos. Recuerden que la economía de Costa Rica es movida principalmente por pymes y por MIPYMES. Estamos hablando de pequeñas empresas que tienen una cantidad de personal bastante reducido y que somos los generadores de riqueza y de empleo en este país. El sector de belleza es uno de los sectores con más crecimiento y con más desarrollo en Costa Rica en los últimos 5 años. Podemos decir que somos el país que más importa y que más utiliza productos de cosmética a nivel de Centroamérica. Tenemos una importación promedio anual de 85 millones de dólares en productos. Tenemos una importación promedio de 15 millones de dólares en aparatología médico-estética. Podemos decir que en los últimos 5 años hemos presentado un crecimiento cercano a un 236%, lo que significa que muchos empresarios han podido encontrar en este sector la posibilidad de desarrollar sus proyectos personales y económicos. En el sector de estética, en los últimos 3 años hemos observado un crecimiento cercano al 25% anual en nuevos negocios y comercios directamente relacionados con esta actividad. Por lo que podemos decir y aclarar y ratificar nuevamente que es un sector que efectivamente contribuye a la economía de este país y que a través de todas estas personas somos dinamizadores de una actividad comercial sumamente fuerte y que necesita un apoyo, que necesita verse, que hemos estado pendientes de una serie de medidas, de protocolos y de condiciones de higiene para asegurar que las personas que asisten a estos lugares no solamente van a estar protegidos, sino que también los colaboradores que les van a atender van a estar cumpliendo con todas estas normativas que son necesarias. Pero ¿qué ha sucedido en los últimos 5 meses? Hemos visto una caída estrepitosa en nuestras ventas. Hemos visto un comportamiento que ha afectado principalmente a los empresarios en el sector de cosmética casi en un 80% de sus ventas. Esto significa en este periodo dejar de vender aproximadamente 30 millones de dólares. En el sector de aparatología médico-estética andamos con un porcentaje bastante similar, donde podemos decir que las ventas han disminuido en 5 millones de dólares. Y estamos hablando únicamente de ventas. No nos estamos refiriendo en este momento a la cantidad de productos y equipo que está colocado en los clientes, en esos centros de belleza, en esas estéticas que en este momento están cerradas y que por lo tanto no pueden generar ingresos ni siquiera para atender sus necesidades principales, mucho menos para estar pagando a proveedores. Y esto es un encadenamiento que se genera absolutamente en todo el sector. Podemos decir que entre técnicos y centros de belleza, con un cierre de un 100% de sus actividades en los últimos 5 meses, podemos estar hablando de pérdidas que oscilan en los 120 millones de dólares. Y si hablamos de todas las academias que no han podido aperturar sus centros académicos, sus centros de enseñanza en este mismo periodo, estamos hablando de aproximadamente $1.700.000. Señores del gobierno, señor presidente, autoridades de salud,
proclamamos y solicitamos que efectivamente tomen en cuenta todas estas palabras, todas estas condiciones, todas estas expresiones que ya se han venido suscitando a través de manifestaciones pasivas, comunicados, recursos y otros medios y medidas que diferentes personas han tomado en algún momento de forma aislada, porque sabemos que todos nos vemos afectados y conforme esta afectación continúa, definitivamente que vamos a ir buscando nuevas alternativas para que nos escuchen, para que nos entiendan, porque al igual que los compañeros que se han estado refiriendo al tema, hemos estado pendientes de cumplir una serie de normativas y de condiciones que aseguren estabilidad, higiene, protocolos, seguridad absolutamente en todas las líneas. Es más, a la fecha no hay ningún caso activo que se haya detectado en este sector, lo que significa que no es aquí donde nosotros tenemos en este momento los focos de infección y que efectivamente podríamos seguir trabajando cumpliendo todas estas medidas, porque también estamos claros que ha habido un incremento en los costos bastante representativo en todo lo que tiene que ver con medidas de higiene y de seguridad, porque todas estas personas están anuentes a ajustarse para que efectivamente podamos seguir generando esos ingresos para no solamente nuestras empresas, sino también para las familias. Y es que también hay una serie de afectaciones adicionales, como por ejemplo la caída de empleo, porque definitivamente que los centros cerrados, todos los colaboradores que de una u otra manera, directa o indirectamente, han estado trabajando, se ven directamente afectados en un sector en el que tenemos más de 20,000 centros de belleza en todo el país. Y no estamos hablando de los que dan servicio a domicilio o de los colaboradores que dentro de estos centros también colaboran o trabajan, lo que significa que es una comunidad sumamente amplia, muy activa y que efectivamente requiere que podamos estar aperturando. Por otro lado, lo decían compañeros anteriormente, los espacios vacíos, los alquileres han caído fuertemente porque no podemos operar. Hablamos de quiebra y de cierres porque estamos totalmente claros y lo vemos todos los días, donde son una cantidad importante de estos pequeños negocios que no tienen una estructura financiera fuerte, que están trabajando en muchos casos en el día al día, donde ya después de 5 meses no hay una capacidad para reaccionar financieramente, donde esperábamos que a partir de la tercera semana de julio pudiésemos aperturar y se nos cierra nuevamente por 11 días. Ya definitivamente las condiciones no dan para seguir en estas situaciones tan críticas y tenemos muy claro que la prioridad es la salud, pero todos estamos trabajando por incorporar estos elementos que den seguridad y que podamos tener habilitados nuestros negocios. Y por otro lado, no solamente estamos afectándonos a nosotros como pymes, tengan claro que hay una afectación pública sumamente fuerte, porque los primeros que van a empezar a resentir esta recesión son las municipalidades, porque muchas patentes ya no van a estar. El gobierno central a través de los impuestos, y si vemos las cifras que he presentado y que son en dólares y que son sumamente importantes, la disminución en el cobro de impuestos por todas estas actividades definitivamente que afectan las arcas del gobierno central. Por eso seguimos diciendo que esta es una afectación general para el país, donde tenemos que tomar decisiones que efectivamente vengan a generar soluciones y no problemas económicos, sociales e incluso en un sector como el que nosotros representamos, donde casi un 70% de los empresarios son mujeres. Mujeres jefas de hogar, mujeres que tienen una responsabilidad a sus hombros de cuidar sus hijos, de cuidar su núcleo familiar y que definitivamente son parte de un componente social que si no tenemos el cuidado y las condiciones a nivel de política, a nivel de país y a nivel de todas las organizaciones que nosotros representamos, definitivamente que van a generar una serie de condiciones que van a ir muchísimo más allá que la afectación de un COVID. Señores del gobierno, nuevamente queremos manifestarnos y decirles que necesitamos que escuchen nuestras voces, que estamos clamando para que nos dejen trabajar. No estamos pidiendo que nos regalen absolutamente nada. Lo que queremos es, déjennos aperturar cumpliendo con todas las normativas, con todos los protocolos para asegurar
que la economía continúe y que estos servicios que son tan necesarios para la población de Costa Rica los puedan seguir recibiendo sin ningún problema. Muchas gracias, don Antonio. Así es, libertad de trabajo. Ahora le vamos a dar la palabra y es un testimonio que nos va a compartir Jessie Portonieri de la peluquería Cricri. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días para los acá presentes y los que nos ven. En realidad, yo creo que yo represento hoy a muchos de los que lamentablemente han tenido que cerrar sus puertas. Peluquería Cricri nace un 13 de junio de 1966, hace exactamente 54 años. Creo que no se dicen fácil, son más de 10 décadas. Yo creo que somos un ícono para Costa Rica. El hecho de nosotros tener que cerrar, no podemos acarrearle todo a un COVID, a una pandemia, por supuesto, pero ¿qué es lo que nos llevó a eso? Tantas restricciones del gobierno. Tanta gente que en realidad tal vez no está poniéndose en los zapatos de los que somos empresarios, emprendedores, pymes en este país. Somos muchísimos de los cuales hoy, ¿verdad? Lamentablemente, pues hemos dicho adiós a toda una institución, como nos dicen, o sea, quien no haya pasado por Cricri, quien no haya pasado por esos caballitos, quien no haya disfrutado su corte, su primer corte con nosotros, yo creo que no ha vivido en Costa Rica, porque realmente fue la primera peluquería que existió, la primera que abrió sus puertas. Yo creo que cuando mis abuelitos, que fueron los fundadores, abrieron esto, no sabían lo que iba a representar para Costa Rica. Ellos fueron muy visionarios, en ese entonces yo creo que no se emprendía, ellos pues sí tuvieron ese espíritu emprendedor, que creo que es un espíritu que hoy vive, ¿verdad? Y en realidad lo tenemos en nuestras venas, los que sabemos lo difícil que es la situación a nivel, cuando nos enfrentamos a tanto. Hoy por hoy sabemos que todas estas restricciones que ha traído el gobierno, ¿verdad? A nosotros, en el caso, en general a todo el comercio, pero en realidad a lo que somos los salones de belleza, cuando ellos decidieron que aperturáramos, nosotros lo hicimos bajo todas las estrictas medidas de higiene. Inclusive, invertimos en lavatorios, invertimos en caretas, mascarillas, equipo de salubridad, todo para hacer de nuestro trabajo lo que ellos requerían, y así lo hicimos. Y que nos digan al tiempo, o sea, no pueden abrir, de ahí nos están contradiciendo, nos están diciendo, abran, pero bajo esas restricciones, y después nos dicen, no, cierren. O sea, creo que no es sostenible, aunque uno quiera sostener una empresa, o sea, no es sostenible. Detrás de esto no es solamente uno como empresario, sino que hay colaboradores. O sea, esas personas que si no es por ellos, las empresas no existirían. O sea, ¿cómo llegaron a decirles a los colaboradores, chicas, lamentablemente ya no vamos más, no podemos, no nos da? O sea, las cargas sociales, los locales, tanto esfuerzo, o sea, llega a su fin. Yo creo que esa es de las cosas más difíciles que uno, ¿verdad?, enfrenta en estos momentos. No solo la parte económica, la parte emocional. Yo creo que aquí juega también otro papel. Creo que ha sido una de las situaciones y una de las decisiones más difíciles que como empresaria he tenido que enfrentar. Hemos tenido que cerrar 6 locales a lo largo de cierto tiempo, pues obviamente no somos nosotros, o sea, también lo son colaboradores, gente que trabaja directa e indirectamente con nosotros. Creo que no es justo, o sea, no es justo para el gobierno que nos diga quédense en casa. O sea, esto no es un servicio tampoco que podamos dar a domicilio, o sea, que repercute muchísimo. O sea, nuestra logística no es fácil de llegar. En nuestro caso, que son niños, o sea, no podemos estar yéndole a cortarle a un niño o 2 niños porque no es rentable, jamás es rentable. Entonces, yo creo que esto más es un llamado a la conciencia. No queremos, en mi caso, no quiero que otras empresas vivan lo que yo hoy estoy viviendo, con un personal sin trabajo y sin trabajo totalmente, porque no van a conseguir trabajo tan fácilmente. Los otros salones que los pueden contratar están cerrados, o sea, no es posible. Yo creo que los invito una vez más a hacer conciencia, a pensar en nosotros.
pregunto, ¿quiénes de ustedes, los que están tomando decisiones para un país, quiénes han sido empresarios o son empresarios? Creo que ojalá puedan contestarme esto, porque si lo supieran y si supieran realmente qué es ser empresario, qué es ser emprendedor, no estarían tomando las decisiones que hoy están tomando. Muchas gracias, Yeltsin. Esa pregunta, muy buena pregunta la suya. A veces cuando uno escucha de que sabemos lo que están pasando, no lo saben. No saben lo que estamos pasando porque no lo han vivido nunca. Pero bueno, vamos a abrir el espacio a preguntas. Por favor, usar el chat. Doña Iliana nos va a leer la pregunta. Ustedes dicen la pregunta y a quién va dirigida, por favor. Ya tenemos una pregunta aquí de Luis Diego Marín de Noticias Colombia. Nos dice, gracias, don Julio. Dijo que no iban a poder pagar impuestos porque no los dejan trabajar. ¿Peligra también el pago de aguinaldos? Los aguinaldos, las empresas que podemos seguir operando desde el sector privado, pues haremos siempre nuestro esfuerzo para pagar los aguinaldos. Eso es parte de los compromisos sociales que tenemos como empresas. Inclusive de ahí, por eso es que hemos pedido el apoyo al sector bancario, extendiendo créditos, dando facilidades, pero el sector privado, el aguinaldo es parte de una conquista social que nosotros vamos a seguir cumpliendo, como lo hemos hecho durante la historia de este país. Adelante, Clemencia. Claro. Sí, quisiera agregar que debo decir que ante tanta suspensión de contratos y reducciones de jornadas, los empresarios, y puedo decir que en el gremio restauranteros, más bien se han procedido a adelantar aguinaldos, a pagar vacaciones, ¿no?, con tal de poder darle a los colaboradores un ingreso adicional. Por el momento no tenemos ninguna otra pregunta. Vamos a dar un minuto a ver si alguien de ustedes... Tenemos una pregunta de Jeffrey Rodríguez que dice, ¿por qué si las plataformas están dejando un 35% de sus ganancias no se ha organizado para disminuirlas? Muchas gracias por la pregunta y quiero decirle que desde hace 4 meses este sector se ha sentado con las 3 empresas de agregadores digitales y en transporte y hemos tratado de establecer negociaciones para que se baje esa comisión y no ha habido forma. Las respuestas son, podemos ayudar con promociones, podemos ayudar con el transporte en algunos casos, pero nosotros también la estamos pasando mal y esto es de todos, así que ha sido negativa absoluta. Y por eso muchos de nuestros restaurantes más bien han tenido que salir a ingeniárselas con nuestra propia gente, saloneros, cajeros, administradores, a realizar los servicios de manera interna, porque de verdad ese costo aniquila y toma decisiones de cierre de muchos de nuestros negocios. Tenemos otra pregunta de Luis Diego Marín de Noticias Colombia. ¿Miente el gobierno cuando dice que coordina con ustedes los cierres y otras medidas? El gobierno le ha faltado comunicación y coordinación con el sector privado. Nosotros habíamos dado la noticia de que luego del golpe que nos dieron el Día del Padre, se abrió un espacio y tuvimos una reunión una noche, el día martes siguiente, el Día del Padre, y llegamos a 4 acuerdos. Esos 4 acuerdos en ese momento fueron: 1, vamos a tener reuniones periódicas; 2, en caso de algún cambio o medida extraordinaria, seremos comunicados; 3, nosotros vamos a seguir estrictamente los protocolos y trabajando de la mano con el MEI para que se implementen y comunicarlos también; y 4, seguimos en fase 3 a partir del siguiente lunes, que ese fue el mensaje. El 1, hubo una reunión
que tuvimos para avisarnos de que, y el ministro de Salud nos habló de esos 9 días, entendimos, porque fue cuando se dispararon, y que por favor le diéramos 9 días para contener la pandemia, sabiendo que esto no iba a bajar casos, pero por lo menos iba a tener la trazabilidad. Y tan es así que nosotros aceptamos, sabiendo el dolor y el golpe que esto implicaba, que siempre somos solidarios. Y dijimos, bueno, en 9 días y el 20 volvemos a fase 3. Y desde ahí no ha habido más comunicación. Por supuesto que la hemos tenido constante con todo el equipo económico. El presidente no nos ha recibido, pero el equipo económico ha estado al lado, entendiendo, trabajando. Yo tengo que agradecerle a nombre de la Cámara de Comercio de Costa Rica a doña Victoria, a doña Pilar, a don André, que han estado ahí disponibles 24/7. Pero ¿a quién escucha el presidente? Por eso es que este es este mensaje de que ya no aguantamos. Aquí estamos siendo testimonios de empresas cerradas, gente sufriendo, y él está para gobernar todo el país y para buscar ese sano equilibrio. Sí, yo me quiero sumar para decirles que en este tema de las decisiones de cierre hemos pedido que se comuniquen con anticipación, y como bien lo menciona Julio, en algún momento se hizo una comunicación. Incluso un día jueves debería ser un día, el mínimo para comunicar estas cosas. En el negocio de restaurantero se compra comida, y si se decide el viernes que no se va a abrir un fin de semana, ¿a dónde creen que va esa comida? ¿Verdad? Son pérdidas adicionales para estos negocios. Así que mínimo un periodo comprensivo para que se hagan los ajustes en los negocios y no sean tan desconsiderados de tomar una decisión horas antes de que viene el siguiente día y ya se han hecho todas las planificaciones y las compras del caso, por favor. Tenemos una pregunta para doña Crista. Si nos habla de la informalidad en el sector fitness, ¿cómo ha aumentado? Bueno, efectivamente ha aumentado muchísimo. Nosotros tenemos datos que hay aproximadamente 100 centros de acondicionamiento físico a punto de cerrar operaciones de forma definitiva, y mucho de esto también se debe a que ese discurso del gobierno de quédate en casa ha hecho que el sector informal del fitness aumente considerablemente. ¿De qué manera? Bueno, ahora lo que tenemos es un montón de personas, instructores, brindando clases virtuales en línea, incluso personas que no son profesionales en el ámbito, ofreciendo este tipo de servicios de manera virtual sin ningún tipo de seguridad para el usuario. Y también tenemos instructores que están dando servicios a domicilio a distintos usuarios que antes pertenecían a los gimnasios, que ahora recurren al informalismo, pagándole a estas personas de forma personal y afectando aún más a nuestro sector. Por eso que el sector de gimnasios ha sido tan afectado. O sea, nosotros sí estamos teniendo pérdidas no del 50%, no, del 65 al 75%. No hay sostenibilidad en ningún centro de acondicionamiento físico para poder operar bajo estas condiciones. Por eso insistimos en que necesitamos que no solamente se nos permita abrir, también es importante que cuando se tomen las medidas de apertura se hagan evaluando cada uno de los sectores y los distintos panoramas o escenarios que vive cada sector. A un gimnasio no le sirve abrir hasta las 5 de la tarde. Si a un gimnasio le abren hasta las 5 de la tarde, le cierran el horario donde tiene la mayor afluencia de población. Necesitamos abrir como horario ampliado hasta las 10 de la noche como mínimo. No le sirve a nuestro gremio que nos abran hasta las 5 de la tarde. Inclusive esas medidas lo único que provocan es mayor riesgo para la población. ¿En qué sentido? Que los bloques tienen una sobredemanda de población al no contar con más variedad de horarios o bloques en los cuales puedan asistir. Asimismo, si se cierran los sábados y los domingos, entonces las personas, en lugar de tener 7 días para escoger cuáles días hace ejercicio, ahora tiene que limitarse a 5 días entre semana. Pedimos una apertura planificada, programada por cada uno de los distintos sectores, evaluando las necesidades y condiciones especiales de cada uno de los sectores comerciales del país. Perdón, ¿puedo ampliar esa consulta?
Adelante, don Antonio. Gracias. Yo creo que la preocupación en este momento no es solamente ese nivel de informalidad que se está dando hoy, julio, por el tema del cierre. Es lo que va a continuar después de que superemos esta etapa, porque la cantidad de negocios que están quebrando o que están cerrando, principalmente en el sector de belleza, lo que va a hacer es que aparezcan una cantidad de negocios informales, de personas que no van a estar pagando sus patentes, de que no van a estar inscritos ante un Ministerio de Hacienda. Entonces se va a reducir no solamente la cantidad de impuestos que se vayan a captar por estas actividades, sino que hay un riesgo más fuerte de personas que muy probablemente no estén cumpliendo con una serie de protocolos y que más bien pueda convertirse en un problema de salud adicional al de estar pensando en este momento que las aperturas puedan fortalecer una actividad. Tenemos una pregunta de doña Lina Luna Rodríguez. ¿Tienen algún tipo de cálculo de la afectación real en aportes a la caja? ¿Qué tan factible será para el gobierno sostener la prestación de los servicios de salud si el aparato económico no puede funcionar? Sí, muchas gracias. Iniciamos nuestra presentación con la afectación solo del sector comercio. El sector comercio está compuesto por 18,000 empresas del 73,000, que es el parque completo. Esas 18,000 empresas, dimos el dato ahora de la afectación de la caja. ¿Cuánto? 37,000 millones de colones ha sido la afectación estimada por los cierres que hemos tenido. Y estos cierres implican, aparte de los negocios que ya no están operando, lo que es ese laboral y disminución de jornada. Solo la caja, ¿verdad? Y solo sector comercio. Tenemos otra pregunta de doña Francela Morera. ¿Qué piensan de que ayer se visualizó una ruta de activación turística de apertura de fronteras, pero reactivación comercial no se ve el más mínimo interés? Nosotros, todo lo que sea apertura, bienvenido. Y es lo que hemos estado hablando. Precisamente, qué bien que tenemos un ministro de turismo que ha logrado una apertura. Nosotros necesitamos esa apertura, por supuesto. Entonces, sería todavía más sorpresa que si no nos dejan abrir mañana, que todavía el 1 de agosto nos digan que no, y si vienen turistas. Entonces, no entenderíamos, porque sería otra inconsistencia además de las que hemos visto. Entonces, tal vez hablando un poquito de lo que hablaba don Antonio, la informalidad pre-COVID era 46.5% más o menos. Ya estimamos arriba del 60%, porque nosotros aquí en la Cámara de Comercio hemos visto un 25% de empresas que nos han dicho que no hemos podido continuar, salen de la Cámara y algunas han pasado a la informalidad porque tienen que seguir operando. Entonces, es muy complicado y por eso es que nosotros estamos con esta medida de presión y cuando escuchamos el testimonio que una empresa de 54 años que ha cerrado puertas, de lo que hemos estado escuchando, o sea, no entendemos, señor presidente, no entendemos. Sí, con el tema de turismo, en el gremio de restaurantes y bares, nos pareció una muy buena noticia que se abra el aeropuerto, porque muchos de los restaurantes que están en zonas rurales, que de momento nosotros tenemos computados como 15% aproximadamente, ya van a poder abrir sus puertas y eso es positivo. Pero en el GAM también generamos turismo. ¿Y qué estamos diciendo? Con restricciones vehiculares tan estrictas, ¿qué va a pasar con ese turista? Lo vamos a mandar a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche, que se meta en el cuarto del hotel. También tenemos que liberar la restricción vehicular en el GAM, ahora desde el 1 de agosto, por lo menos llegar a las 10 de la noche, para que ese turista le haga sentido también visitar la ciudad y visitar las zonas rurales, las playas, a una hora razonable. Tenemos una pregunta de Pablo Umaña del Observador CR. Si tienen un número de comercios, incluyendo restaurantes y hoy representados, que han tenido que cerrar definitivamente. Y nosotros, de lo que es el Ministerio de Trabajo, la fuente del Ministerio de Trabajo, tenemos más de 7,000 empresas que han solicitado disminución de jornada y más de 5,000 empresas que han solicitado cese laboral. Hay 5,000 que ya están sufriendo y estimamos, porque el dato lo estamos terminando de trabajar con Jairo, que es nuestro asesor económico,
y que andan entre el 20 y el 30% de las empresas ya han cerrado sus puertas. Esa es la estimación que tenemos, pero ahí anda el rango. Y aquí me está diciendo Clemencia que en el tema de restaurantes igual, 20 al 30% de los restaurantes ya han cerrado sus puertas. Tenemos una pregunta de don Mario Rivera. Don Julio, disculpe si ya lo mencionó, pero ¿qué camino es el que sigue para la Cámara? ¿Insistirán con la propuesta de los 10 puntos que presentaron en Casa Presidencial o la Asamblea Legislativa? Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy importante porque la Cámara de Comercio, al igual que otras cámaras, hemos sido propositivas. Enfrentando esta pandemia y esperando la libertad para trabajar que no nos han dado, propusimos desde marzo, abril, a principios de abril, 10 propuestas al gobierno de rápida reactivación y que nos ayudaría a mantenernos y sobre todo proteger empleo. Esas 10 propuestas han ido avanzando. Precisamente anoche tuvimos una reunión con la ministra Garrido para que nos ayude el presidente, si no se aprueban de aquí al 31 de julio, que sean convocadas a extraordinarias por el señor presidente. Las 10 propuestas las hemos comunicado, si es necesario podemos detallar nuevamente las mismas, pero sí, es parte de esa proposición que hemos sido una Cámara muy propositiva para ayudar al gobierno en esa hoja de ruta que no nos ha dado, entonces nosotros se la queremos dar. Otra pregunta de don Santiago Vélez. Saludos. Nos van a cerrar el Día de la Madre y Black Friday y en diciembre, a partir del 11 de diciembre, ¿hay que prepararnos o no? Don Santiago, me gusta saludarlo. Dios guarde. O sea, por eso estamos aquí en esta lucha y viendo si concientizamos al señor presidente. Nosotros todos lo elegimos, inclusive le hemos hecho público una encuesta que hizo Borges y Asociados, donde la ocupación número 1 de las familias costarricenses es el empleo, el 2 la situación económica y el 3 el COVID. El COVID es importante, pero tenemos que convivir con el COVID muchos meses más, pero la economía la vamos a liquidar y vamos a morir como país, y eso es lo que precisamente hemos estado hablando, que ya hay tanta muerte jurídica que no sé de dónde van a sacar impuestos si quieren mantener el aparato estatal. Don Alejandro Bolaños hace una pregunta, comentario en cuanto a los centros de acondicionamiento físico. Dice que con los horarios restringidos en estos centros de acondicionamiento se promueve que las personas están haciendo ejercicio en las calles y que esto aumenta el riesgo de romper las burbujas y se pierde la trazabilidad. No sé si doña Crista también se quiere referir al tema. Sí, efectivamente, pues algo de las ventajas que tienen los protocolos que estamos aplicando en los centros de acondicionamiento físico es que se lleva bitácora de todas las personas que asisten a cada uno de los bloques y esta información queda disponible para nuestras autoridades para poder continuar con su trabajo de trazabilidad. Y insistimos, como lo han hecho otros sectores y también el nuestro, estamos dispuestos a, si se requieren mejorar, pulir los protocolos, hacerlo, pero que nos dejen operar. Primero le quiero ceder la palabra a doña Clemencia, que quería hacer un cierre. Sí, quisiera decirle al señor presidente, con todo respeto, que ustedes de manera responsable nos explicaron por qué teníamos que cambiar nuestro estilo de vida, por qué teníamos que cuidarnos. Adicionalmente, nos dijeron qué debemos hacer para protegernos ante esta pandemia, cómo vamos a hacerlo, y hoy estamos esperando una ruta que sume dos cosas, la economía y la salud, que en este momento son los dos pilares importantes. Gobierno y empresas, tenemos una relación simbiótica. Las empresas, por otro lado, dijimos, aceptamos ese porqué, lo entendimos, estamos diciendo vamos a hacerlo como ustedes nos dicen y nos hemos reinventado con ciertos qué vamos a hacer. Ya lo entendimos, señor presidente. Y por otro lado, el gobierno, tenemos otra relación simbiótica, gobierno, ciudadanía, población. A la población y a nosotros como costarricenses, también entendimos por qué
tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, cómo debemos de seguir viviendo, gestionando, qué debemos hacer. Y a los costarricenses se nos ha hecho un llamado para la autorresponsabilidad en cuanto a nuestro cuidado a la salud. Cuido la salud de la familia y cuido la salud del prójimo, de los otros. Eso debe ser una autorresponsabilidad. Porque esa autorresponsabilidad nos va a llevar a que cuidemos la economía del país costarricenses. Y aquí es muy importante esta relación simbiótica. Costarricenses, el gobierno, las empresas y las empresas dándole un servicio a los costarricenses. Entonces, señor presidente, ya estamos articulados. Déjenos a nosotros actuar de manera responsable, que seamos nosotros, la población, la que decida y que la que demuestre que estamos listos, que vamos a gestionarnos con autorresponsabilidad. Pero ya no nos sigan encarcelando y ya no sigan ustedes tomando decisiones por nosotros, porque nosotros tenemos que seguir viviendo y economía y salud tiene que ser la ruta que usted debe resolver. Tenemos que salir adelante juntos, pero ya es el momento. 4 meses han pasado, es suficiente. En 4 meses ya todos hemos aprendido. Créanos. Gracias. Muchas gracias, muy bien. No sé si alguien más quiere hacer un cierre, que levante la mano los que están de los panelistas, si quiere hacer un cierre. Don Antonio, adelante. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de expresarnos como sectores. Definitivamente estamos claros que hay una nueva realidad de vida y esa nueva realidad es para nosotros los ciudadanos como para las empresas que representamos. Creo que todos en cada uno de nuestros sectores nos hemos venido preocupando por desarrollar una serie de normas y protocolos y estamos a la espera también de que las autoridades de salud nos los avalen para estar cumpliendo con todas estas expectativas. En este momento la prioridad sigue siendo la salud y la salud está implícita en cada una de las actividades que nosotros realizamos. Así es que estamos trabajando y estamos preparados para que nos permitan aperturar nuestros negocios y sí estamos pendientes y hay un compromiso y una responsabilidad en este momento que estamos exigiendo al gobierno y es que nos proporcionen esa ruta de activación comercial. Porque no es solamente decir en este momento aperturemos, es que hay una serie de condiciones en el medio, en el país, en la economía, que necesitamos que el gobierno tome decisiones prontas, porque las decisiones deben ser hoy, no podemos postergarlo aún más. Necesitamos ese acompañamiento para que retomemos esas condiciones que siempre nos han identificado y caracterizado a Costa Rica como país y a nosotros como ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, tenemos una mano levantada que es Crisia Chacón, pero no sé si se le puede habilitar, José. ¿Le podemos habilitar a Crisia Chacón el micrófono? Crisia Chacón, por favor. Crisia, nada más quite el mute, Crisia. Crisia, ¿puede quitar el mute para que nos haga la pregunta? Bueno, pensamos que no. Okay, muchas gracias. Bueno, primero, como mensaje final, para agradecerles a ustedes que han estado conectados, a los medios por el apoyo que nos han dado durante estos meses. Realmente ustedes han estado muy anuentes a comunicar nuestros mensajes, a apoyarnos en este dolor que estamos viviendo desde el sector privado. Y nada más para un mensaje corto para el señor presidente de la República. A usted lo elegimos la mayoría de los costarricenses. Y hoy el sector privado representa el 87% del empleo de este país. Y el 87% del empleo de este país le está demandando que nos dé una oportunidad y la libertad para trabajar. Escúchenos. No es posible que usted se escude en su ministro de Salud cuando su equipo económico le está diciendo que tenemos que abrir la economía. Este país tenemos que sacarlo adelante todos. Estamos en el mismo barco, sector público y sector privado. Usted está actuando de una forma que está poniendo en riesgo el futuro de Costa Rica. Y por eso le hacemos un llamado al sector privado que sí hemos operado empresas, que sí producimos riqueza, que sí producimos empleo, para que por favor nos apoye y nos ayude a sacar este país adelante. Muchas gracias.